Un granjero pobre, a punto de perderlo todo, encuentra por casualidad la entrada a una misteriosa cueva en sus tierras. No tenía ni idea de lo que se escondía en su interior, ni de cómo este descubrimiento cambiaría su vida para siempre. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos ves. La luz de la mañana avanzaba lentamente sobre los campos exhaustos de la granja Hardy, extendiéndose como un manto pálido sobre la tierra que un día había sido fértil y que ahora se mostraba gris y reseca, marcada por la fatiga de demasiadas estaciones sin recompensa. Thomas Hardy estaba de pie en el porche de su casa, con los hombros encorvados y la mirada perdida en el horizonte, como si buscara allí una respuesta que ya no existía. El aire olía a polvo viejo, a madera húmeda, y cada sonido parecía prolongarse más de la cuenta, como si hasta la naturaleza quisiera recordarle que la vida en aquel lugar se estaba apagando. Los cuervos se posaban sobre la cerca de madera, torcidos postes que apenas se sostenían, y lo observaban con sus ojos oscuros, inmóviles y fríos, como si fueran jueces de su derrota silenciosa. Hacía más de 50 años que aquella granja era el centro de su mundo. Su abuelo la había levantado a base de hacha y arado, enfrentando el desierto y la soledad de una tierra áspera. Su padre había resistido sequías y tormentas, siempre convencido de que la paciencia del agricultor encontraba su recompensa en la generosidad de la tierra. Ahora era él, Thomas, quien había recibido aquella herencia, y pese a los años de esfuerzo, todo parecía derrumbarse en sus manos. El granero, antaño de un rojo vivo y orgulloso, había perdido el color hasta volverse marrón apagado. Su techo se curvaba como si cargara el peso de todas las décadas. El tractor, que en otros tiempos había sido el corazón de la granja, dormía oxidado en medio del patio, con neumáticos cuarteados y un motor que ya nadie podría reparar. Hasta la tierra bajo sus botas gemía con un crujido seco, como si cada paso suyo arrancara un suspiro de fatiga al suelo. Dentro de la casa, sobre la mesa de la cocina, descansaba la carta del banco. No necesitaba volver a leerla, pues se sabía cada palabra de memoria. 3 semanas, ese era el plazo. O pagaba lo que debía o todo sería subastado al mejor postor. Aquella hoja era un acta de condena, una sentencia escrita en cifras que no podía alcanzar. La había arrugado más de una vez, y otras tantas la había vuelto a extender, incapaz de destruirla, porque al romperla sería aceptar que tenía poder sobre él. Su vida se había reducido a un cálculo simple. La suma de años de trabajo contra el peso insoportable de unas deudas que no perdonaban. Thomas había vendido el ganado la temporada pasada, luego las gallinas y más tarde los caballos. Poco a poco, cada pedazo de vida había abandonado la granja, dejándolo solo con un cascarón vacío. Lo que antes había sido un hogar rebosante de voces y sonidos, ahora era una colección de habitaciones donde el eco respondía a sus propios pasos. Sabía que el banco enviaría pronto a sus hombres, que vendrían con papeles y firmas para arrebatarle lo que quedaba. Y sin embargo, se negaba a quedarse sentado a esperar el final. Cada día realizaba pequeños trabajos inútiles, reparando cercas que ya no guardaban animales, limpiando un pozo del que nadie bebía, cortando hierbas alrededor de una casa que se hundía en la ruina. Eran tareas sin sentido, pero lo mantenían de pie. Lo obligaban a seguir moviéndose cuando lo más fácil hubiera sido sentarse y dejarse morir. Lo hacía porque en el fondo de su pecho aún quedaba algo de aquel orgullo testarudo heredado de su padre. La obstinación de no entregar la tierra sin luchar, aunque ya no diera frutos. Las noches eran lo más duro. Cuando el sol desaparecía y los campos se sumían en penumbra, el silencio de la casa se volvía insoportable. Se sentaba junto al viejo fogón de leña, mirando el fuego, y en las sombras creía escuchar las voces de los que ya no estaban. La risa de sus hijos cuando eran pequeños, los pasos firmes de su padre entrando con el olor de la cosecha en la ropa, la voz suave de su madre llamando a cenar. Todo eso había desaparecido, quedando solo él, rodeado de paredes que parecían más estrechas con cada noche. Dormía poco y mal. En sueños, recorría las habitaciones vacías de la casa y escuchaba susurros que lo acusaban de haber fallado. Veía cómo la tierra se deshacía entre sus dedos como ceniza, mientras las voces de su padre y su abuelo lo señalaban desde la oscuridad. Despertaba empapado en sudor, con el corazón encogido,
y permanecía largo rato inmóvil, escuchando el viento que gemía en las rendijas. Pero cada mañana, sin falta, se levantaba con el sol. La costumbre era más fuerte que la desesperanza. Bajaba los escalones del porche, atravesaba el patio desordenado, tocaba los postes torcidos de la cerca como si aún tuvieran sentido. Miraba los campos que en otro tiempo habían producido maíz tan alto que parecía acariciar el cielo, y trigo que relucía bajo el sol como un mar dorado. Ahora eran parches de hierba seca, salpicados de piedras, como si la tierra hubiera decidido que ya había entregado suficiente. Se miraba las manos, endurecidas por décadas de trabajo, cubiertas de cicatrices, y notaba cómo le temblaban. Recordaba las manos de su padre, fuertes y seguras incluso en la vejez, guiando las suyas de niño sobre el arado, enseñándole el ritmo de la tierra. Aquel recuerdo lo atravesaba como una daga. Había intentado ser fiel a la herencia de su familia, pero el mundo había cambiado. Los grandes consorcios habían devorado las pequeñas granjas, las máquinas crecían como monstruos de hierro, y los hombres como él, que creían que la lealtad al suelo bastaba, habían quedado atrás. En un rincón de la casa aún se guardaba el viejo rifle de su padre. Había pensado venderlo para conseguir unas monedas, pero el precio no alcanzaría ni para un saco de harina. También había considerado buscar trabajo en las granjas vecinas, pero no había trabajo para un hombre de su edad. Los pocos puestos libres se los llevaban jóvenes más fuertes. Cada alternativa terminaba en un callejón sin salida. Thomas se obligaba a mantener la dignidad. Si iba a perderlo todo, no sería con la cabeza gacha. Paseaba los límites de la granja como un guardián que aún defendía su territorio, aunque ya no hubiera nada que proteger. Se decía a sí mismo que era cuestión de honor, aunque dentro de él supiera que era miedo de aceptar la derrota. El peso de la soledad se hacía insoportable en los atardeceres. El cielo se teñía de rojo sobre los campos vacíos, y la sombra del granero caía larga como un presagio. Se sentaba en el porche, observando cómo la oscuridad tragaba el horizonte, y sentía que la tierra entera lo despedía con indiferencia. Sin embargo, había en él un resto de resistencia, la certeza de que debía seguir hasta el final, aunque no hubiera esperanza. Esa obstinación era lo único que le quedaba. No esperaba milagros ni dinero caído del cielo. Pero dentro de su pecho ardía la chispa testaruda de quien se niega a rendirse, aunque la derrota sea inevitable. Esa chispa era la que lo levantaba cada mañana y lo llevaba a caminar por sus campos vacíos. Así transcurrían los últimos días de la granja, repetidos y pesados como un eco interminable, cada uno igual al anterior y cada uno acercándolo un poco más al desenlace. Y Thomas, sin saberlo, estaba a punto de encontrarse con un giro inesperado, porque mientras él reparaba cercas inútiles y trataba de salvar un mundo que se desmoronaba, el destino ya se había puesto en marcha. La tierra silenciosa escondía un secreto bajo su superficie, un secreto aguardando a ser revelado. Y aunque él aún no podía imaginarlo, la calma desesperada en la que vivía estaba a punto de romperse con la fuerza de una tormenta. La noche llegó envuelta en un silencio extraño, denso, como si la tierra misma contuviera la respiración. Thomas había pasado la tarde en el porche, mirando los campos sumidos en penumbra, y sintió en el aire un peso particular, un olor metálico que precedía a las tormentas más fuertes. No era hombre de asustarse por los caprichos del clima. Había sobrevivido a sequías interminables y a ventarrones capaces de arrancar de raíz árboles enteros. Pero aquella noche algo era distinto. El cielo parecía más bajo, las nubes avanzaban como un ejército oscuro, y el viento que se colaba entre las tablas de la casa traía consigo un lamento antiguo. Poco después de acostarse, el rugido de la tormenta estalló con una violencia que hizo vibrar las paredes del dormitorio. El agua caía sobre el tejado como si arrojara piedras. Las ventanas temblaban con cada embestida del viento, y las vigas del techo crujían como huesos cansados. Thomas permaneció despierto, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando cómo la naturaleza se desencadenaba sobre su mundo. No era solo lluvia, era un torrente furioso, acompañado de relámpagos que iluminaban la habitación con destellos breves y crueles. El trueno retumbaba en su pecho como si viniera de dentro de la tierra misma.
El viejo granero gimió bajo la embestida, y por un instante, Thomas temió que cediera y cayera sobre lo que quedaba del patio. El viento silbaba en las rendijas. Parecía que alguien golpeara la puerta con puños invisibles. La tormenta rugía sin piedad, y él sentía que no era un simple fenómeno natural. Había algo en su furia que lo inquietaba, un aire de mensaje, como si el cielo quisiera arrasar con los restos de su vida para revelar algo que hasta ahora había permanecido oculto. Pasó la noche en vela, sentado en la cama, con las manos apretadas sobre las rodillas, sin poder hacer otra cosa que esperar. Cuando por fin la tormenta comenzó a amainar, cerca del amanecer, el silencio que dejó tras de sí resultó casi más opresivo que el estruendo anterior. El olor a tierra mojada se metía por cada rendija, mezclado con un aroma acre de madera astillada y barro revuelto. Thomas se levantó con el cuerpo entumecido, se puso las botas y salió a ver el estado de su tierra. El patio estaba cubierto de ramas rotas y hojas esparcidas, como si el cielo hubiera vaciado su furia en pedazos. El techo del gallinero se había deshecho, aunque ya no guardaba más que telarañas. El portón norte de la cerca se tambaleaba peligrosamente sobre sus goznes, y la hierba estaba aplastada bajo el peso del agua. Pero lo que más atrajo su mirada no estaba cerca, sino en la distancia. Allá, en el extremo del campo más alejado, donde un barranco caía hacia un viejo arroyo seco, la tierra parecía distinta. Incluso desde allí, a través de la bruma húmeda de la mañana, notó un manchón oscuro que no había visto nunca antes. A medida que la luz del sol avanzaba, aquel lugar parecía más evidente, como si la tormenta hubiera desgarrado la piel de la colina. Sintió un cosquilleo en la nuca, una intuición que no supo explicar. Pasó el día entero arreglando lo que podía, enderezando las tablas de la cerca y recogiendo los pedazos de madera que había dejado el vendaval. Pero cada vez que alzaba la vista, sus ojos se dirigían hacia ese mismo punto en la distancia, esa mancha que lo llamaba en silencio. Al caer la tarde, incapaz ya de resistir la curiosidad, decidió acercarse. Cruzó el campo con pasos pesados, sintiendo cómo la tierra se hundía bajo sus botas empapadas. El aire todavía estaba cargado de humedad y cada respiro sabía a barro y hojas podridas. El camino hasta el barranco era traicionero. El suelo, reblandecido por la lluvia, se deslizaba bajo su peso, y varias veces estuvo a punto de caer. Sin embargo, su empeño lo sostuvo. Llegó jadeante al borde del desnivel, y entonces lo vio. Allí, en la base del acantilado erosionado por el agua, se abría un boquete oscuro, una herida en la roca que hasta entonces había estado oculta. No era grande, apenas lo suficiente para que un hombre pudiera inclinarse y entrar, pero su sola presencia lo llenó de inquietud. El aire que emanaba de aquel hueco era más frío, impregnado de un olor antiguo, húmedo y metálico. Thomas se quedó inmóvil, con el corazón golpeándole el pecho, observando aquel agujero que parecía la boca de un animal dormido. Sabía lo que significaban las cavernas en una tierra así. Había visto cómo los pozos se secaban de un día para otro, cómo los establos desaparecían tragados por hundimientos repentinos. Una cueva escondía peligros invisibles, derrumbes, gases venenosos, animales agazapados en la penumbra. Su primera reacción fue la prudencia. Retrocedió un paso, convencido de que lo mejor era ignorar aquel descubrimiento. Pero entonces recordó la carta del banco, la amenaza impresa en tinta roja. Recordó también las manos de su padre sobre las suyas, enseñándole que la tierra siempre guardaba más de lo que uno veía. El resto de la tarde se la pasó debatiendo consigo mismo. Había reparaciones pendientes en la granja, trabajos pequeños que siempre lo mantenían ocupado, pero cada vez que trataba de enfocarse en una tarea, su mente volvía a esa abertura en la roca, a ese soplo helado que parecía provenir de otro tiempo. Sentía que lo llamaba. Tal vez no fuera nada, un simple hueco dejado por la erosión, o tal vez escondiera algo más, algo que había permanecido oculto hasta que la tormenta lo arrancó de su escondite. Al caer la noche, volvió a su casa con la decisión sin tomar. El viento frío se colaba por las ventanas rotas, y el silencio del interior le pareció más denso que nunca. Se acostó tarde, inquieto, y apenas cerró los ojos. Soñó con un túnel oscuro,
con símbolos grabados en la piedra y voces lejanas que lo invitaban a seguir adelante. Despertó sobresaltado, con el corazón acelerado y la boca seca, convencido de que no podía seguir ignorando aquel lugar. La mañana siguiente lo encontró decidido. Preparó el viejo farol de aceite, lo llenó con cuidado y probó la mecha. Buscó la cuerda más resistente que aún conservaba y sacó del cobertizo la vieja piqueta, oxidada pero aún firme. Llenó una cantimplora con agua del pozo y guardó un pequeño paquete de carne seca. Al disponerse a salir, se detuvo un momento en el centro de la cocina. El reloj de pared marcaba su lento compás y cada tic-tac le sonaba como el latido de un corazón. Su vida había sido hasta entonces un pulso regular, condenado a la rutina de un final anunciado. Pero ahora algo distinto lo empujaba, una tensión nueva que lo mantenía erguido. El sendero hasta el barranco estaba todavía húmedo. El barro le manchaba los pantalones y las botas, pero apenas lo notaba. Al llegar frente a la abertura, encendió el farol y lo sostuvo cerca de su rostro, como si la luz pudiera darle valor. Se agachó, respiró hondo y dio el primer paso hacia adentro. La oscuridad lo recibió con un frío repentino que le recorrió la piel. El sonido de sus botas sobre la grava resonó en ecos interminables, como si la cueva multiplicara su presencia. El aire era pesado, húmedo, impregnado de un olor rancio, y cada gota que caía desde el techo sonaba como un golpe en el silencio. El pasadizo era estrecho y bajo, obligándolo a avanzar encorvado, con las paredes tan cerca que podía rozarlas con los codos. La luz del farol proyectaba sombras nerviosas que se retorcían en la piedra. A medida que avanzaba, notó marcas en el suelo. Restos de madera ennegrecida, como troncos carbonizados por un fuego antiguo, se apilaban en una esquina. Se agachó, pasó los dedos sobre ellos y sintió la textura suave de la madera consumida por el tiempo. Más adelante, un trozo de viga, con un extremo chamuscado, y sobre la piedra del suelo, manchas negras como cenizas. Aquello no era obra de la naturaleza. Alguien había encendido fuego allí, quizá mucho tiempo atrás. Thomas levantó el farol para observar mejor. En la pared más próxima se distinguían trazos, cortes profundos y rectos, como señales talladas por una herramienta. No podía descifrarlos, no eran letras reconocibles, pero estaban allí con intención. No eran caprichos de la roca. El corazón le golpeó con fuerza. Esa cueva había sido usada por hombres. No era un simple accidente de la tierra. El aire se volvió más denso a medida que avanzaba unos pasos más, y una sensación de amenaza lo invadió. Dudó. El instinto de supervivencia le gritaba que se diera la vuelta, que saliera al aire libre, que olvidara aquel descubrimiento antes de que fuera demasiado tarde. Pero luego pensó en la soledad de su casa, en la carta del banco, en el vacío de los días que lo aguardaban si no hacía nada. Aquí, en esta oscuridad, al menos había un misterio. Y en un misterio había posibilidad de cambio. Finalmente se detuvo en una pequeña cámara donde el techo se alzaba, formando una especie de sala natural. Del techo colgaban estalactitas brillantes a la luz temblorosa, y en el suelo, entre piedras y tierra, encontró un círculo de rocas ennegrecidas, los restos de una hoguera extinguida hacía décadas. Se arrodilló, pasó los dedos por las cenizas endurecidas, y un estremecimiento le recorrió la espalda. No estaba solo en la historia de aquel lugar. Otros habían estado allí, tal vez mineros, tal vez exploradores, hombres que habían dejado su huella en la piedra. La llama del farol titiló, y en la penumbra las sombras parecían cerrarse sobre él. Tomó entonces la decisión de no continuar más esa vez. Ya había visto suficiente para saber que no era una simple oquedad. Había algo allí abajo, algo que esperaba ser descubierto. Salió con pasos apresurados, respirando con alivio cuando la luz del crepúsculo lo recibió al final del túnel. Se quedó un instante parado en la entrada, con el farol aún encendido en la mano, observando la oscuridad que permanecía paciente detrás de él. Sintió que aquella boca abierta en la tierra lo llamaba de nuevo, silenciosa, como una promesa o una advertencia. Supo, con la certeza de quien intuye el rumbo de su vida, que volvería, que no podría resistirse a la llamada de ese secreto enterrado bajo su propia granja. Cuando regresó a casa,
La carta del banco seguía sobre la mesa, con sus números crueles y definitivos. Pero al mirarla esta vez, no sintió solo desesperanza. Había algo nuevo dentro de él, un temblor distinto, un presentimiento de que la tierra le había revelado un camino oculto. Se sentó junto al fuego, acariciando la vieja madera del rifle, y pensó en el barranco, en el soplo helado de la cueva, en las marcas talladas en la roca. Por primera vez en meses, sus pensamientos no giraban en torno al final de la granja, sino a un comienzo incierto. El mundo a su alrededor seguía siendo igual de árido y amenazante, pero dentro de él había nacido una chispa, y esa chispa lo mantendría despierto toda la noche, aguardando el momento de volver a descender a la oscuridad. La mañana siguiente amaneció gris, con el sol escondido tras un velo de nubes bajas que se aferraban a las colinas como un manto pesado. Thomas se levantó antes de que el reloj marcara la hora habitual, con la sensación de que no podía seguir posponiendo lo inevitable. La imagen de la cueva, descubierta tras la tormenta, había ocupado cada pensamiento durante la noche. No había conciliado el sueño más que en breves intervalos, y cada vez que cerraba los ojos volvía a ver aquella abertura en la roca, el aliento frío que se escapaba de su interior y las marcas antiguas que había rozado con los dedos. La granja permanecía en silencio, igual que siempre, pero para él ya nada era igual. Había una diferencia sutil en el aire, una tensión invisible que lo empujaba hacia ese lugar, como si todo lo que había vivido hasta ahora lo hubiera conducido a ese momento. Con calma deliberada empezó a prepararse. Sacó del armario el farol que había rellenado la noche anterior con aceite fresco y revisó la mecha hasta asegurarse de que no se apagaría con facilidad. Encontró una cuerda que, aunque deshilachada en algunos tramos, seguía siendo resistente. La probó tirando con fuerza contra una viga hasta que sintió que sus manos se marcaban con la presión de las fibras. Tomó también la vieja piqueta que había pertenecido a su padre, el mango desgastado por años de uso, pero aún firme. Preparó una pequeña bolsa con carne seca y pan duro, suficiente para resistir unas horas bajo tierra. Llenó una cantimplora en el pozo y la colgó del cinturón. Todo lo hacía en silencio, sin pensarlo demasiado, porque sabía que si se detenía a reflexionar demasiado, acabaría por convencerse de desistir. El reloj de pared marcaba los minutos con un compás solemne, y Thomas, al escucharlo, pensó en cómo cada tic-tac lo acercaba más a su destino. Durante años había vivido al ritmo de aquel sonido, pero nunca había sentido tan claramente que lo acompañaba hacia algo definitivo. Se detuvo un momento en el centro de la cocina, respirando el aire viciado de humo y polvo, y comprendió que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría regreso. No era solo una cueva lo que lo esperaba, era un pasaje hacia algo más, algo que lo arrancaría de la monotonía de la desesperanza en que había estado hundido. Salió al amanecer, cuando el rocío todavía cubría los hierbajos del campo y el barro húmedo absorbía el ruido de sus pasos. El camino hacia el barranco estaba más firme que el día anterior, pero aún había charcos que reflejaban la luz mortecina del cielo. El aire estaba impregnado de humedad y un leve olor a hierro, como si la tormenta hubiera dejado tras de sí un regusto metálico que no terminaba de irse. Cuando alcanzó el borde del barranco, la abertura seguía allí, oscura y paciente, esperándolo con la indiferencia de algo que sabe que no necesita apresurarse. Se agachó, encendió el farol y lo sostuvo cerca del rostro, respirando hondo antes de dar el primer paso. El interior lo recibió como un abrazo helado. Avanzó despacio, sintiendo cómo la roca rozaba sus hombros y el sonido de sus botas sobre la grava se multiplicaba en ecos que regresaban distorsionados, como si la cueva murmurara en un lenguaje que no podía entender. El aire estaba cargado de humedad, espeso, y cada gota que caía desde el techo resonaba como un tambor en la penumbra. Pasó por los restos carbonizados que ya había visto antes, pero esta vez los examinó con detenimiento. El tronco chamuscado aún conservaba las marcas de una herramienta afilada. Lo sostuvo entre las manos, notando la fragilidad de la madera casi deshecha, y pensó en el hombre que lo había cortado, en las manos que habían hecho ese mismo gesto mucho tiempo atrás. No estaba solo en esa cueva, caminaba sobre las huellas de otros. La idea lo estremeció,
pero al mismo tiempo le dio una extraña sensación de compañía. Siguió adelante, inclinándose cuando el túnel se estrechaba y erguido cuando se ensanchaba. A los pocos metros, la luz del farol iluminó unas líneas grabadas en la piedra. Se acercó y pasó los dedos por los surcos, comprobando que no eran obra de la naturaleza. Eran marcas deliberadas, agrupadas en conjuntos de 5, como si alguien hubiera contado días o turnos de trabajo. Más adelante, otros símbolos, más rudimentarios, apenas visibles bajo la capa de moho y tierra. No entendía su significado, pero no necesitaba descifrarlos para saber que eran testigos de una historia oculta. La respiración se le volvió más pesada a medida que avanzaba, no solo por el aire cargado, sino por la tensión que se apoderaba de él. Cada paso era un pulso contra su propio miedo. En un recodo tropezó con algo metálico. Bajó la luz y descubrió un trozo de hierro oxidado, quizá el extremo de una pala quebrada. Lo recogió, lo giró entre las manos y lo volvió a dejar en el suelo. Era la prueba definitiva. Hombres habían trabajado allí dentro, habían golpeado esas paredes con herramientas, habían encendido hogueras y dejado marcas para orientarse. El túnel se ensanchó de pronto, y Thomas sintió que entraba en un espacio más amplio. La luz del farol reveló maderas podridas que una vez habían sostenido el techo, ahora reducidas a astillas húmedas que apenas se mantenían en pie. En el suelo, semienterradas en el lodo, unas líneas de hierro se extendían hacia adelante. Se arrodilló y retiró con las manos la tierra que las cubría. Eran rieles, viejas vías oxidadas que alguna vez habían servido para transportar mineral en pequeños vagones. La visión le provocó un estremecimiento. No era ya solo una cueva, era una mina. El eco de su propia respiración se mezclaba con el recuerdo imaginado de picos golpeando la roca, de voces apagadas en la oscuridad. Podía casi escuchar el chirrido de las ruedas sobre esos rieles olvidados. El pasado de la tierra se le revelaba ante los ojos, y en ese momento comprendió que estaba caminando sobre la misma historia que había escuchado de niño en boca de su padre. Historias de hombres que vinieron buscando oro y desaparecieron sin dejar rastro. Cuentos que había descartado como leyendas. Y sin embargo, aquí estaban las pruebas, sólidas, tangibles, enterradas bajo su propia granja. El aire cambió de pronto. Había un olor más fuerte, metálico, como si la roca transpirara un sudor de hierro y cobre. El farol proyectaba sombras alargadas sobre las paredes rugosas, y Thomas sintió un vértigo extraño. Era consciente de la fragilidad del lugar, de cómo un derrumbe podía sepultarlo en segundos. Aún así, continuó, porque algo más fuerte que el miedo lo impulsaba. Finalmente, el pasaje desembocó en una cámara más grande. El techo se alzaba formando arcos naturales cubiertos de estalactitas que brillaban con el reflejo vacilante de la luz. En el suelo, entre piedras y restos de madera, se distinguía la silueta de una carreta rota, su armazón corroído pero aún reconocible. A su alrededor, las paredes mostraban marcas profundas, heridas abiertas por picos en la roca, como cicatrices de un esfuerzo desesperado. Thomas se quedó inmóvil, sosteniendo el farol en alto, y contempló la magnitud de lo que tenía frente a sí. Era un lugar modelado por manos humanas, abandonado hacía generaciones, y sin embargo todavía hablaba. El silencio era tan absoluto que podía oír el latido de su propio corazón, acelerado y fuerte, resonando en sus sienes. Se arrodilló y tocó una de las vigas caídas, húmeda y blanda, y se preguntó quién había sido el último en sostenerla. Pensó en hombres con rostros cubiertos de polvo, sudor en la frente, trabajando en la penumbra con la esperanza de encontrar riqueza. ¿Habían encontrado algo? ¿O habían huido, vencidos por el peligro o por la maldición de la propia tierra? En ese instante supo que no podía detenerse allí. Había descubierto lo suficiente para confirmar que su granja ocultaba un pasado insospechado, pero también comprendió que ese pasado no estaba muerto. Seguía vivo, esperando, y ahora que él había abierto la puerta, ya no podría cerrarla. El regreso fue más rápido, pero no menos inquietante. Cada sombra parecía observarlo. Cada crujido del techo lo hacía acelerar el paso. Cuando por fin vio el círculo de luz de la entrada, respiró con alivio. Salió al aire fresco del atardecer, con el farol todavía encendido, y contempló la grieta oscura detrás de él.
Ya no la veía como una simple abertura. Era un umbral, una frontera entre la desesperanza de su vida en la superficie y un misterio que podía transformarlo todo. Se quedó un buen rato allí, de pie, con el farol en una mano y la piqueta en la otra, mirando cómo la oscuridad se extendía lentamente sobre los campos. Su granja seguía arruinada, la carta del banco seguía esperando sobre la mesa, pero algo había cambiado en su interior. Había encontrado un motivo para levantarse cada mañana, más allá de reparar cercas inútiles o vigilar campos estériles. Había encontrado una promesa escondida bajo la tierra. Al regresar a la casa, el silencio habitual lo recibió, pero esta vez no lo sintió como antes. Había un murmullo bajo esa calma, un eco de lo que había visto, que lo acompañaba como una voz secreta. Encendió la estufa, se sentó junto al fuego y acarició la cuerda áspera de la piqueta. Sabía que al día siguiente volvería. No podía resistirse. Era como si la cueva lo hubiera marcado, como si al entrar en ella hubiera sellado un pacto silencioso. Y mientras el crepitar de la leña iluminaba la habitación, comprendió que su destino había empezado a torcerse, que la tierra le había entregado una nueva senda. El amanecer lo sorprendió sentado en la mesa de la cocina, con la piqueta apoyada contra la pared y el farol a medio llenar de aceite. Apenas había dormido, pues la mente le martilleaba sin descanso con la visión de los rieles oxidados, las maderas podridas y las marcas de los picos en la roca. Sabía que había entrado en un lugar donde hombres de otra época habían luchado contra la oscuridad y la piedra, y esa certeza lo llenaba de una inquietud febril. Durante décadas había visto la granja desmoronarse, día tras día, sin que nada nuevo ocurriera. Ahora de pronto cada hora parecía abrirle un mundo desconocido, y esa sensación lo mantenía en vilo, con los nervios tensos como un arco. Salió temprano, con el aire aún impregnado de humedad nocturna. El suelo estaba blando bajo sus botas, y las hierbas empapadas le rozaban los pantalones. Caminaba con paso decidido, como si el cuerpo se moviera por instinto, empujado por una fuerza que él mismo no comprendía del todo. Cuando llegó a la boca de la cueva, el primer rayo de sol apenas asomaba entre las colinas, tiñendo la entrada de un resplandor débil y dorado. Se agachó, encendió el farol y penetró en la oscuridad, consciente de que aquel día algo cambiaría para siempre. El túnel lo recibió con el mismo silencio húmedo de la vez anterior, pero esta vez Thomas caminaba con más determinación. Pasó junto a los restos carbonizados, a los tablones podridos y a los rieles oxidados, y cada detalle lo empujaba a continuar. Había empezado a considerar el lugar como un espacio que le pertenecía, no por derecho legal, sino porque lo había descubierto. Sentía que la tierra le había revelado un secreto destinado a él, y esa idea lo hacía avanzar aunque el miedo lo mordiera en la nuca. Las horas transcurrieron en un esfuerzo continuo. Con la piqueta fue retirando piedras sueltas, apartando bloques que obstruían un pasadizo lateral que se insinuaba más allá de los rieles torcidos. Cada golpe resonaba con estrépito, reverberando contra las paredes y devolviéndole un eco que parecía amplificar su soledad. El sudor le corría por la frente y la espalda, impregnando la camisa hasta empaparla, a pesar del aire frío de la cueva. Sus manos, endurecidas por años de trabajo en la granja, pronto se cubrieron de ampollas que se abrieron, dejando escapar gotas de sangre que manchaban la madera del mango. Pero no se detuvo. Sentía que algo lo esperaba al final de aquel obstáculo, y su cuerpo entero obedecía a esa convicción. Cuando la punta de la piqueta golpeó contra una superficie distinta, Thomas lo supo de inmediato. No era el sonido apagado de la roca, ni el crujido seco de la madera podrida. Era un timbre metálico, sordo pero claro, que retumbó como una campana enterrada. El corazón le dio un vuelco y se arrodilló de golpe, iluminando con el farol la zona donde había impactado. Entre el polvo y la tierra removida, asomaba un borde recto, oscuro y firme, que no se parecía a nada natural. Con las manos temblorosas apartó más piedras. Raspó con los dedos hasta despejar un ángulo de hierro corroído. Durante largos minutos trabajó como un poseso, arrancando terrones, quitando capas de barro endurecido, hasta que finalmente apareció ante él la silueta de un cofre. Era un arcón pesado, reforzado con bandas de hierro, cubierto de óxido y cicatrices de tiempo, pero entero. Thomas lo miró con los ojos muy abiertos,
sin atreverse a creerlo del todo. Tocó la superficie fría y áspera, y la sensación le recorrió el cuerpo como una descarga. Allí, bajo la tierra que había trabajado hasta la extenuación, descansaba un secreto sellado por generaciones. Se sentó sobre una piedra, respirando agitadamente, y durante unos segundos tuvo miedo de abrirlo. El cofre parecía observarlo en silencio, como un guardián dormido que podría despertar en cualquier momento. Pero la ansiedad fue más fuerte. Colocó la piqueta contra el candado corroído y golpeó 1, 2, 3 veces, hasta que el metal cedió con un crujido seco que resonó en toda la cámara. Levantó la tapa lentamente, como si temiera que el contenido se desvaneciera si lo descubría demasiado rápido. Lo que la luz del farol reveló lo dejó sin palabras. Dentro del cofre, apilados en filas irregulares, brillaban lingotes dorados cuya superficie, aunque opaca por el tiempo, reflejaba destellos de fuego bajo la llama. Había también bolsas de tela raída, atadas con cordeles que se deshicieron al tocarlos. Al abrir una, decenas de monedas cayeron en cascada, tintineando sobre el metal con un sonido que parecía imposible en medio de aquel silencio ancestral. Thomas recogió una en su mano y la sostuvo bajo la luz. Era gruesa, pesada, con inscripciones apenas legibles por el desgaste, pero el brillo del oro era inconfundible. El asombro se mezcló con el terror. Nunca había tenido tanto valor entre sus dedos. Ni siquiera podía calcular la suma, pero comprendía que lo que tenía frente a él superaba todo lo que su granja hubiera producido en un siglo. Dejó la moneda a un lado y observó otros objetos. Rollos de papel amarillento, atados con cuerdas quebradizas. Con cuidado sacó uno y lo desplegó. Eran registros contables, con cifras, sellos y nombres de una compañía minera desaparecida. En otros halló mapas rudimentarios, dibujos de galerías que se extendían más allá de donde él había llegado, anotaciones sobre vetas de mineral y rutas de extracción. Cada hoja era un testimonio de un pasado que se había ocultado bajo capas de tierra y olvido. Thomas volvió a mirar el oro. Sintió que las piernas le flaqueaban y tuvo que apoyarse contra la pared. Durante años había vivido con la angustia de perderlo todo, de ver cómo la herencia de su familia se disolvía en deudas impagables. Y ahora de pronto, la salvación estaba allí, tangible, demasiado brillante para ser ignorada. Una carcajada nerviosa le escapó de la garganta, resonando grotesca en la cueva, y se apresuró a taparse la boca. El eco le devolvió el sonido como una burla. Cerró el cofre y lo cubrió con la tela rota que lo acompañaba. Necesitaba pensar con calma, pero la emoción lo desbordaba. Con esfuerzo lo arrastró unos metros hasta un rincón más oculto de la cámara. Lo cubrió con piedras y tierra suelta, y se sentó a recuperar el aliento. La mente le giraba en círculos. Podía pagar todas las deudas, reconstruir la granja, vivir con dignidad. Pero junto a la esperanza venía el miedo. Si él había llegado hasta allí, otros también podían hacerlo. Y el oro, lo sabía bien, era capaz de despertar la peor codicia en los hombres. Salió de la cueva al anochecer, exhausto pero con el corazón encendido. El aire fresco lo golpeó en la cara como una bendición. Ocultó el cofre bajo maleza cerca del barranco antes de dirigirse a casa, incapaz de cargarlo en solitario. Mientras cruzaba los campos, el paisaje arruinado ya no le parecía tan sombrío. Los postes torcidos y el granero deslucido eran desafíos que ahora podía afrontar. La carta del banco ya no era una sentencia, sino un papel sin valor frente al poder de lo que había hallado. Sin embargo, al llegar al porche sintió una punzada de inquietud. Creyó ver una sombra moverse entre los árboles al borde de sus tierras. Se quedó inmóvil, observando, pero no distinguió nada más. Tal vez eran imaginaciones suyas, fruto del cansancio y la tensión. O tal vez no. Cuando entró en la casa, cerró la puerta con llave, un gesto que nunca había considerado necesario. Esa noche no durmió. Se quedó sentado frente al fuego, acariciando la moneda que había guardado en el bolsillo como prueba de que no estaba soñando. La sostuvo entre los dedos, la giró una y otra vez, y cada reflejo le parecía una promesa y una amenaza. Afuera, el viento soplaba entre los árboles y cada crujido lo hacía mirar hacia la ventana. Tenía oro, sí, pero también tenía un secreto demasiado grande.
Y en un lugar pequeño, los secretos no permanecen ocultos por mucho tiempo. Cuando el primer canto de los pájaros anunció la madrugada, Thomas se levantó con los ojos enrojecidos por la vigilia. La granja seguía en ruinas, pero su corazón latía con un nuevo ritmo. Había descubierto un tesoro enterrado bajo sus pies, y ese hallazgo cambiaba todo. Aún así, la emoción estaba teñida de un presentimiento oscuro. Lo que la tierra había entregado con tanto silencio, también podía reclamarlo con violencia. Sabía que volvería a descender en busca de más respuestas, de más riqueza, pero también sabía que ya no estaba solo. El mundo, de alguna manera, había percibido el cambio, y pronto los ojos ajenos se volverían hacia él. Los días posteriores al hallazgo del cofre se convirtieron en una sucesión de horas tensas, dominadas por la mezcla de esperanza y miedo que hervía en el pecho de Thomas. La granja, aunque igual de deteriorada, ya no le parecía un lugar muerto. Miraba el granero torcido, las cercas vencidas y los campos áridos con otros ojos, como quien contempla un lienzo en blanco que aún puede restaurarse. El oro le había devuelto la posibilidad de soñar, pero también lo había condenado a vivir con un temor constante, un temor que se afianzaba cada vez que recordaba aquella sombra que creyó ver entre los árboles al anochecer de su regreso. Al principio pensó que eran imaginaciones. El cansancio y la emoción lo habían alterado tanto que no era raro que hubiera visto fantasmas donde no los había. Sin embargo, pronto comenzaron a llegar señales que confirmaban sus sospechas. Una mañana, cuando fue al pueblo a comprar aceite para el farol y algunas provisiones, notó las miradas. Los vecinos lo observaban con una curiosidad que no había sentido nunca. Algunos lo saludaban con cortesía forzada, otros lo miraban de reojo, y más de uno callaba de golpe al pasar junto a él, como si temiera que sus palabras lo alcanzaran. En un lugar pequeño, las noticias viajaban más rápido que la verdad, y Thomas comprendió que los rumores ya corrían, aunque él no hubiera dicho una palabra. La tensión aumentó cuando, al caer una tarde, vio aparecer en la entrada de su camino a 3 hombres montados a caballo. Sus siluetas se recortaban contra el cielo rojizo, y la forma en que se movían, despacio y firme, transmitía una sensación de propósito. Thomas salió al porche con el rifle en las manos, no para usarlo, sino para que se viera. Los hombres lo saludaron con voces que pretendían sonar amistosas, preguntándole por la tormenta, por el estado de la granja, y finalmente, con una naturalidad envenenada, mencionaron los viejos relatos de minas abandonadas en la región. Hablaban de tesoros olvidados, de galerías que algunos juraban que existían bajo las colinas, y mientras reían, sus ojos brillaban con una dureza que contradecía las palabras. Thomas negó con calma, diciendo que en su tierra no había más que piedras y polvo, y que bastante tenía con salvar la casa de la ruina. Los hombres se despidieron con una carcajada que no le gustó, y cuando se alejaron, el eco de su risa quedó colgando en el aire como una advertencia. Esa noche cerró la puerta con llave y se sentó junto al fuego con el rifle cargado sobre las rodillas. No era un hombre violento, pero el simple hecho de sentir la madera del arma entre las manos le devolvía una seguridad primitiva. Pensó en su padre, en los tiempos en que la tierra se defendía con sudor y también con firmeza frente a quienes intentaban arrebatarla. No podía permitirse flaquear ahora. Tenía oro escondido, tenía documentos que probaban su valor, y lo que estaba en juego no era solo su granja, sino la memoria de toda su familia. La decisión llegó al día siguiente, cuando tomó los papeles hallados en el cofre y los observó a la luz de la ventana. Los sellos aún eran visibles, las firmas de una compañía minera que en otro tiempo había explotado aquellas tierras. Los mapas mostraban con claridad las galerías y las vetas. Aquello no era solo un tesoro escondido, era una prueba. Si lo guardaba en secreto, siempre correría el riesgo de perderlo en manos de ladrones más fuertes. Pero si lo llevaba a la luz de la ley, tendría un derecho legítimo que nadie podría discutir. Esa fue la primera vez en mucho tiempo que sintió que el camino se aclaraba frente a él. La mañana en que decidió viajar al pueblo con los documentos, el cielo estaba despejado y el aire frío, como si la tierra lo alentara en silencio. Guardó los papeles envueltos en tela bajo la chaqueta y salió a pie, siguiendo el camino de tierra que llevaba a la plaza central.
Durante todo el trayecto, la sensación de ser observado no lo abandonó. Cada crujido de rama, cada rumor del viento lo hacía volverse, convencido de que alguien lo seguía, pero nunca vio a nadie. El miedo lo acompañó como una sombra invisible hasta la oficina del abogado más respetado del condado. Un hombre de canas bien peinadas y mirada penetrante que había resuelto disputas de tierras durante más de 30 años. El abogado lo recibió con cierta frialdad, acostumbrado a ver campesinos desesperados que buscaban milagros imposibles. Sin embargo, cuando desplegó los documentos sobre el escritorio, su expresión cambió. Examinó cada hoja con creciente atención, ajustándose las gafas, murmurando palabras entre dientes. Finalmente levantó la vista y dijo que los papeles eran auténticos, registros de una compañía minera desaparecida hacía décadas, pero con sellos oficiales que aún tenían validez. Según explicó, Thomas podía iniciar un proceso para reclamar los derechos sobre las minas y los recursos bajo su tierra. Sería largo, con trabas legales y oposición, pero posible, y sobre todo, legítimo. Thomas escuchó en silencio con el corazón latiendo fuerte. Sabía que aquel camino no lo salvaría de inmediato, pero le daba una base firme para resistir. Al salir de la oficina, el aire del pueblo le pareció distinto, cargado de miradas. Los mismos que lo habían saludado con cortesía ahora lo observaban con ojos especulativos. Algunos sonrieron, otros bajaron la voz, y él sintió con claridad que la noticia de su visita se extendería más rápido que cualquier fuego. Cuando regresó a la granja esa tarde, lo primero que vio fue la puerta del granero abierta de par en par. Corrió con el rifle en la mano, temiendo encontrar saqueadores dentro, pero no había nadie. Tampoco faltaba nada, pues allí no quedaba cosa de valor, salvo la advertencia muda de que alguien había estado husmeando. El portón de la cerca también estaba roto, como si una bota lo hubiera forzado. Thomas apretó los dientes y reforzó el escondite donde había ocultado el cofre, tapándolo con más ramas y piedras. Esa noche, cuando el viento volvió a golpear las ventanas, le pareció escuchar pasos suaves sobre el porche, el roce de manos probando la cerradura. No durmió hasta que el amanecer trajo la primera luz. Los días siguientes confirmaron que ya no se trataba de una sospecha. Hombres que habían oído hablar de las minas se presentaban con pretextos, algunos reclamando que sus abuelos habían trabajado en aquellas galerías y que, por lo tanto, el oro era parte de su herencia. Venían con palabras cargadas de resentimiento, acusándolo de apropiarse de lo que pertenecía al pueblo. Otros se acercaban de noche, merodeando con linternas entre los árboles, creyendo que nadie los veía. Thomas los vigilaba desde la oscuridad de la casa, con el rifle cargado, el corazón acelerado y los nervios tensos. Una noche se despertó con el sonido inconfundible de pasos sobre el porche. Se acercó despacio a la ventana y a través de las rendijas de la madera vio sombras moviéndose. Una mano probó el picaporte de la puerta, otra golpeó suavemente contra la ventana, y durante unos segundos creyó que intentarían forzar la entrada, pero finalmente se marcharon, dejando tras de sí un silencio más aterrador que cualquier grito. Thomas permaneció despierto hasta el amanecer, con la espalda apoyada contra la pared y el rifle sobre las rodillas, sabiendo que había cruzado un límite del que ya no podía regresar. La tensión alcanzó su punto máximo cuando un grupo de hombres irrumpió en sus tierras a plena luz del día. Thomas los siguió en silencio, hasta verlos dirigirse directamente al barranco donde se hallaba la cueva. Llevaban antorchas, hablaban con voces exaltadas, convencidos de que el oro les pertenecía a todos. Thomas se detuvo unos metros atrás, oculto en la penumbra de los árboles, y los observó descender. La rabia y el miedo lo atravesaban por igual, pero entonces algo en él cambió. No podía seguir huyendo ni escondiéndose. La cueva lo había elegido a él, y debía defender lo que había encontrado. Avanzó hacia ellos con paso firme, y cuando su voz resonó en la oscuridad de la caverna, todos se volvieron sorprendidos. Thomas habló con una convicción que no sabía que poseía, diciendo que el oro no valía nada sin los documentos que probaban su propiedad, que lo que había hallado no era solo riqueza, sino la historia escrita en papeles que estaban bajo su cuidado, que él tenía la ley de su parte y que lo que intentaban arrebatarle no era un cofre, sino el derecho a mantener en pie una vida construida sobre generaciones. Hubo un silencio tenso,
roto solo por el goteo del agua en las rocas. Algunos de los hombres escupieron al suelo y se marcharon murmurando maldiciones. Otros lo miraron con ojos cargados de amenaza, sin decir nada, antes de retirarse lentamente. Thomas permaneció allí, de pie, con el eco de sus palabras aún flotando en el aire, y sintió que algo dentro de él había cambiado. Ya no era el hombre resignado a perderlo todo. Era alguien capaz de plantar cara incluso en la oscuridad, con el peso de la historia sobre los hombros y la certeza de que debía resistir. Cuando regresó a la casa esa noche, exhausto pero erguido, colocó los documentos bajo las tablas del suelo con cuidado reverente. La lucha apenas comenzaba, y lo sabía. El oro había despertado un hambre feroz en los demás, pero también había despertado en él una fuerza que no creía tener. Y mientras se sentaba junto al fuego, con el rifle cerca y el eco de sus propias palabras aún vibrando en la memoria, comprendió que la batalla por la cueva sería larga, pero ya no la libraba solo por el oro. La libraba por su dignidad, por la memoria de su familia y por el derecho a no dejar que la avaricia de otros destruyera lo poco que aún quedaba de su mundo. La noche posterior al enfrentamiento en la cueva transcurrió sin que Thomas conciliara el sueño. Permaneció despierto junto al fuego, con los documentos guardados bajo las tablas del suelo y el rifle apoyado contra la pared, sintiendo que había atravesado una frontera invisible. Hasta hacía unas semanas se resignaba a ver su vida desmoronarse con la granja, esperando que el banco llegara para despojarlo de lo poco que quedaba. Ahora, sin embargo, el destino había tomado un rumbo distinto. El oro y, sobre todo, los papeles hallados en el cofre le habían dado un arma poderosa, más fuerte que cualquier fusil o amenaza. Esa certeza lo mantenía en pie, incluso mientras la fatiga le cerraba los ojos. Con el amanecer llegó un aire nuevo. Thomas salió al porche y contempló los campos húmedos de rocío, los mismos que días atrás había mirado con amargura. Seguían siendo áridos, con apenas hierba seca y piedras esparcidas, pero ahora veía en ellos una promesa. Ya no eran ruinas definitivas, sino tierra dispuesta a renacer. Sabía que el camino sería largo, pero por primera vez en años no sentía que caminaba hacia un final. Durante las semanas siguientes, los rumores en el pueblo se multiplicaron. Algunos hablaban de que había encontrado un tesoro, otros decían que era una farsa, y no faltaban quienes aseguraban que el oro pertenecía a los descendientes de los mineros desaparecidos. Sin embargo, Thomas ya no se dejaba intimidar por las voces. Había establecido contacto regular con el abogado y cada visita a la oficina del pueblo lo fortalecía. Los documentos eran auténticos y el proceso para registrar los derechos mineros se ponía en marcha con la lentitud inevitable de la ley. Era un camino lleno de trabas, pero lo recorría con paciencia, porque sabía que cada firma, cada sello y cada copia notariada era un ladrillo en la muralla que lo protegería del hambre ajena. Una tarde, el propio sheriff lo visitó en la granja. Llegó a caballo, con gesto severo y mirada cansada, como quien carga años de disputas entre vecinos. Le advirtió que los rumores habían encendido la codicia de muchos y que debía tener cuidado. Pero luego, revisando por encima los documentos, reconoció que eran válidos y que, mientras la ley se pronunciara, la tierra y lo que escondía estaban bajo su nombre. Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien de autoridad lo miró con respeto y no con condescendencia. Thomas sintió un peso menos en los hombros. El cambio comenzó poco a poco. Primero llegaron unos hombres enviados por el abogado, ingenieros que inspeccionaron el barranco, midieron la entrada de la cueva y marcaron con estacas los límites de la futura explotación. Sus voces resonaron en los campos, rompiendo el silencio que durante años lo había acompañado. Luego llegaron obreros que empezaron a reforzar las galerías con madera nueva y a instalar luces eléctricas alimentadas por generadores. El eco de los martillos y el zumbido de las máquinas sustituyeron a los cuervos, y la tierra volvió a vibrar, esta vez no con el lamento de la ruina, sino con el rumor del trabajo. El dinero no apareció de golpe, pero sí de manera constante, lo suficiente para pagar al banco y librarse de la amenaza que lo había atormentado durante tanto tiempo. La carta de Final Notice, que había sido su pesadilla, se convirtió en un recuerdo arrugado en el fondo de un cajón. Esa liberación lo hizo respirar más profundo, como si por primera vez en décadas pudiera llenar los pulmones
sin sentir un peso en el pecho. Con el flujo inicial de ingresos, Thomas comenzó a restaurar lo que había perdido. Mandó reparar el techo del granero, que recuperó su rojo intenso como en los tiempos de su niñez. Las cercas volvieron a erguirse firmes, y pronto un pequeño grupo de vacas y caballos regresó a los potreros. El patio, que había sido un cementerio de madera rota, se llenó otra vez con el ruido de animales y voces de trabajadores. La casa, antaño silenciosa como una tumba, se iluminó con lámparas nuevas y volvió a oler a pan y a leña fresca. Los vecinos, al principio incrédulos, comenzaron a mirarlo con otra clase de respeto. Algunos venían a ofrecerse para trabajar en la mina, otros buscaban empleo en la granja, y muchos simplemente querían observar con sus propios ojos cómo un hombre al borde de la ruina había resurgido con una fuerza inesperada. Thomas aceptaba la ayuda, pagaba con justicia y trataba a cada obrero con la dignidad que él mismo había deseado en sus horas más bajas. No quería que el oro lo convirtiera en un tirano. Sabía que la riqueza podía pudrir a un hombre desde dentro, y se prometió que no permitiría que eso le ocurriera. Las noches también cambiaron. Ya no se sentaba armado frente a la puerta esperando a que los pasos se acercaran. Aunque aún escuchaba ruidos en el viento y crujidos en la madera, ya no los interpretaba como amenazas constantes. Los hombres que una vez merodearon en busca del tesoro se fueron desvaneciendo con el tiempo, algunos disuadidos por la presencia de la ley, otros resignados a que el oro ya no era un secreto vulnerable, sino un recurso protegido por la justicia y por la voluntad de un hombre que había decidido resistir. Incluso los más hostiles, los que habían reclamado herencias inventadas, terminaron guardando silencio, conscientes de que no podían vencerlo. Thomas, sin embargo, nunca olvidó aquellas noches de tensión. Sabía que la codicia podía regresar en cualquier momento, disfrazada de viejos conocidos o de rostros nuevos. Por eso mantenía siempre la cautela, aunque ya no vivía dominado por el miedo. Esa mezcla de prudencia y fortaleza se convirtió en su nueva forma de estar en el mundo. Con el paso de los meses, la mina empezó a producir con mayor regularidad. El oro fluía en cantidades suficientes para sostener no solo a la granja, sino a todo un grupo de familias que dependían de ese trabajo. Niños corrían entre las cercas, mujeres llevaban cestas de comida a los obreros, y el campo, que había sido un desierto de silencio, recobró la vida que Thomas había creído perdida para siempre. Cada tarde, sentado en el porche con el sol tiñendo de oro las colinas, escuchaba el murmullo lejano de los trabajadores y el relincho de los caballos, y sentía que aquel lugar, por fin, volvía a respirar. A menudo caminaba hasta el barranco, cuando la jornada terminaba y los hombres ya se habían ido. Se detenía frente a la entrada de la cueva, iluminada por la luz mortecina, y se quedaba un rato en silencio. Ponía la mano sobre la roca fría, recordando el primer día en que había entrado con el farol tembloroso y las rodillas flojas. Ahora ya no era aquel hombre vencido, resignado a perderlo todo. Era alguien transformado por la oscuridad, endurecido por el peligro y fortalecido por la certeza de haber peleado por lo suyo. La cueva, que en un principio había parecido una amenaza, era ahora un símbolo de renacimiento. Allí dentro había encontrado no solo oro, sino también el coraje que creía perdido. En las noches más tranquilas, cuando el cielo se despejaba y las estrellas cubrían la bóveda celeste, Thomas se sentaba en el porche con una taza de café caliente y dejaba que sus pensamientos vagaran. Recordaba a su abuelo, que había abierto la tierra con las manos, y a su padre, que había luchado contra sequías y tormentas. Pensaba en cómo ambos habrían mirado con orgullo lo que él había logrado. No era solo dinero lo que defendía, sino la memoria de su linaje, el derecho de su familia a permanecer en aquella tierra. Con el tiempo, aprendió a disfrutar del silencio de otra manera. Ya no era el silencio opresivo de la soledad, sino una calma llena de vida, salpicada por el murmullo de los animales, el canto de los grillos y el lejano eco de la mina. Aquel silencio era el de un hombre en paz, dueño de sí mismo y de su destino. Thomas Hardy, el campesino que estuvo a punto de perderlo todo, se había convertido en algo más. No en un rico ostentoso ni en un patrón altivo,
sino en un hombre que había sabido escuchar lo que la tierra le ofrecía y responder con dignidad. Su granja había renacido, sus campos volvían a latir, y bajo sus pies, en las entrañas de la tierra, reposaba el recordatorio constante de que incluso en los momentos más oscuros, siempre podía hallarse una chispa de esperanza. Cuando cerraba los ojos por la noche, ya no escuchaba las voces acusadoras de sus sueños pasados. En su lugar, oía el latido firme de la tierra, un murmullo profundo que lo acompañaba como un viejo amigo. Y así, mientras el tiempo seguía su curso, Thomas comprendió que el verdadero tesoro no era solo el oro hallado en la cueva, sino la fuerza que había descubierto en sí mismo, la misma que lo convertiría, hasta el final de sus días, en el verdadero dueño de la tierra que tanto había amado. Si esta historia te ha mantenido hasta el final, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas. Haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla y descubre más relatos sorprendentes. Comparte este video con tus amigos y familiares, porque nunca sabes a quién puede inspirar una historia como esta.